En este tutorial te voy a enseñar a cómo poder solucionar el problema de no se encontró ninguna unidad para conseguir un controlador de almacenamiento. Haz clic en cargar controlador. Estaba instalando la última versión de Windows 11 y aquí no me detecta ningún disco duro. Así que vamos a solucionar este problema realizando el siguiente paso. Bueno chicos, lo que tienen que hacer es básicamente ubicarse en la descripción de este video o en los comentarios y ahí les estaré colocando el link de esta página web de Mega, donde justamente aquí he podido colocar los drivers para que lo puedan descargar. Básicamente lo que tienen que hacer es presionar aquí donde dice descargar, ¿vale? Aquí en esta opción, y lo descargan como archivo zip. Una vez que ya lo hayan descargado, les voy a mostrar así como lo pueden ver de esta manera. Y luego lo que tienen que hacer es básicamente descomprimir por aquí este archivo. Dan clic derecho, le dan clic donde dice WinRAR y le dan clic donde dice extraer aquí. ¿Ok? Le va a mostrar por aquí, bueno, aquí ya lo tengo descomprimido. Van a ingresar a esta carpeta y aquí van a poder encontrarse con estos archivos, ¿vale? Entonces lo que tienen que hacer es simplemente copiar por aquí esta carpeta. Lo copiamos. Luego te vas a tu memoria USB y lo pegas aquí, en la raíz, donde vas a instalar los archivos de la última versión de Windows, ¿vale? Entonces simplemente lo pegas y ya estaría listo para que lo puedas utilizar al momento de la instalación en Windows 11. Bueno chicos, ya me encuentro por aquí en la ventana donde justamente me apareció el error. Aquí he colocado la memoria USB y ahora vamos a cargar el controlador que hemos podido incorporar, ¿vale? Vamos a dar clic donde dice cargar controlador. Damos clic aquí donde dice navegar y básicamente abrimos por aquí nuestra memoria USB y cargamos la carpeta que hemos podido añadir. ¿Okay? Damos clic donde dice aceptar. Aquí nos muestra ya el controlador y damos clic donde dice siguiente. Esperamos a que se actualice el controlador. Esto va a tomar unos minutos. Esperamos por aquí unos segundos. Y listos chicos, de esta manera como podemos observar ya nos mostraría por aquí las unidades que vamos a poder apreciar dentro de nuestra computadora para poder empezar a instalar la nueva versión de Windows 11. Espero que este tutorial te haya ayudado y sobre todo que te haya servido. Si es así no olvides apoyarme con un super like y no te olvides de suscribirte a este canal, activar esa campanita de notificaciones para que estés enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Eso fue todo por hoy, mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. Chau chau. Visita nuestra nueva página web www.descargandolo.net y descarga los mejores programas, aplicaciones, juegos y mucho más. No lo olvides, www.descargandolo.net.